Hola, os voy a contar en este vídeo cómo tenéis que hacer lo de la numeración e identificación de las tablas y gráficos en el documento que vayáis a entregar. Os dije que esto se podía hacer muy fácilmente con Word utilizando una opción que tiene, que son referencias cruzadas. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, tengo yo aquí un documento a medio redactar con pues unas cosas que he ido poniendo y entonces pues en el desarrollo del documento he hecho una tabla de frecuencias y un gráfico. Y ahora en este trozo de texto quiero hacer referencia a esta tabla y a este gráfico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar cada uno de los objetos a los que quiero hacer referencia. Para identificar la tabla, seleccionamos la tabla y pinchando con el botón derecho del ratón le decimos la opción del desplegable Insertar título. Bien, en esta inserción de título, esto no es una figura, es una tabla. Bueno, pues seleccionamos aquí la opción tabla, va a ser la tabla 1, es la primera que tenemos, y esta tabla se va a llamar tabla de frecuencias de la variable sexo. Le digo que lo coloque encima de la selección y le damos a aceptar. Y a continuación, bueno, pues ya aparece aquí eso. Si os dais cuenta, en este texto de aquí he puesto aquí supuestamente tendría que poner la tabla 1, muestra las frecuencias de la variable sexo. ¿Cómo le digo aquí, sin escribirlo yo, sino que con las referencias cruzadas, que ponga aquí la referencia a esta tabla concreta? Bueno, pues me coloco en el sitio donde quiero hacer referencia y vamos a la opción del menú Referencia cruzada. En referencia cruzada vamos a seleccionar que haga referencia a un objeto de tipo tabla, que sea la tabla 1. Si hubiéramos hecho más identificaciones de tablas, tendríamos aquí el listado de todas ellas y por defecto aquí aparece con todo el epígrafe. Claro, cuando se hace referencia a una tabla en el texto, no hace falta que aparezca todo el epígrafe, sino con que aparezca el rótulo y el número es suficiente. Entonces le digo que identifique la tabla, solo rótulo y número, que inserte como hipervínculo, precisamente para que haga referencia a ella y que si cambia, que cambie la referencia, y le doy a insertar. Si os fijáis, ya me ha puesto aquí que es la tabla 1. La tabla 1 muestra las frecuencias de la variable sexo. Bien, a continuación hay una frase que también se ha quedado a mitad, que pone la representación gráfica, aparece en la, y aquí debería poner figura 1, o gráfica 1, ¿vale? Bien. Para la gráfica es esta, para numerarla, identificarla, etcétera, pincho otra vez con el botón derecho del ratón, decimos insertar título y ahora, bueno, pues Word me dice que esto es una tabla. Esto no es una tabla, sino que es una figura. Probablemente en vuestro desplegable que tengáis aquí os aparecerá ecuación, ilustración y tabla, pero no os aparecerá figura. Esto es porque yo he creado ese tipo de rótulo, ¿de acuerdo? Entonces, para crear el rótulo, en insertar título mismo, hay una opción aquí, un botoncito que pone nuevo rótulo. Si ponéis nuevo rótulo, vosotros podéis poner aquí, por ejemplo, figura o gráfica o la identificación que queráis. Como yo ya lo tengo hecho, voy a seleccionar figura, que lo ponga debajo de la selección, las tablas las identifico encima de la selección, los gráficos debajo, y le doy a aceptar. Podía poner aquí también en el título diagrama de sectores de la variable sexo. ¿Vale? Ahora quiero hacer referencia a esa gráfica aquí en el texto que había quedado a mitad. Pues vamos a referencia cruzada igual que antes, seleccionamos el tipo, que es un tipo figura, y en lugar de todo el epígrafe, solo rótulo y número. Le digo a insertar y ya me aparece aquí la representación gráfica, aparece en la figura 1. Bien, a continuación tengo otra variable que es la variable nivel de estudios, ¿vale? Vamos a dejar sin numerar esta tabla. Bueno, no, vamos a numerarla. Para numerarla la seleccionamos, botón derecho del ratón, insertar título, es un elemento de tipo tabla, fijaros que ya la identifica como tabla 2, entonces tabla de frecuencias de la variable
nivel de estudios. ¿Vale? Y aquí me pone, las frecuencias pueden verse en la, y entonces referencia cruzada, en lugar de figura tabla, y fijaros que ahora como tengo dos tablas y aparecen aquí identificadas con el título que nosotros le hemos puesto, seleccionamos la tabla 2 y en lugar de todo el epígrafe, solo rótulo y número. Bien. Lo que voy a hacer ahora es hacer referencia, insertar un título en esta otra gráfica para que veáis luego cómo se actualizan si insertamos otra en medio, ¿vale? Entonces, este es el análisis de la variable número de miembros. He puesto la tabla, pero todavía no la he organizado bien. Y pongo por aquí la representación gráfica de la variable, aparece en la, y aquí quiero que aparezca la figura correspondiente. Botón derecho, insertamos título. Esto será una figura. La vamos a llamar diagrama de barras de la variable número de miembros. Le doy a aceptar y aparece ya debajo el título, ¿vale? Y la representamos aquí, la referenciamos aquí, referencia cruzada, de tipo figura, es la figura 2, solo rótulo y número. Bien, y ahora me doy cuenta de que aquí, en la variable nivel de estudios, me he olvidado de poner la representación gráfica. Entonces, me voy a Minitab y tengo por aquí la gráfica de barras de la variable nivel de estudios y la voy a enviar al informe, agregar gráfica al documento de Word, ¿de acuerdo? La envío a Word y aparece aquí. Aparece donde no tenía que aparecer, porque yo tenía que haber puesto el cursor aquí. Bien, la coloco donde quiero hacer referencia, donde corresponde, en el análisis de la variable. ¿Vale? Esta sigue siendo la figura 2, la de número de miembros. Y voy a la de nivel de estudios. A esta gráfica le voy a poner la identificación suya. Insertar título, me pone figura 2, a pesar de que la figura 2 era la del nivel, la de número de miembros, y ahora ponemos diagrama de barras de estudios. Le doy a aceptar. Y entonces fijaros que esta tiene la figura 3, la de número de miembros. Pero, sin embargo, la representación, o sea, la referencia, esta está mal puesta porque hace referencia ahora a la que ahora es figura 2. ¿Cómo se hace para que esto se actualice automáticamente? Bueno, pues seleccionamos todo el documento con control E, por ejemplo, y pinchando con el botón derecho del ratón hay una opción que pone aquí actualizar campos. Si le doy a actualizar campos, ya me pone aquí que la representación gráfica de la variable número de miembros aparece en la figura 3. La de nivel de estudios sigue siendo la figura 2 y pues si hubiéramos puesto aquí la referencia, pues aparecería correctamente. ¿Vale? Bueno, espero que con esto haya sido suficiente para que sepáis identificar y numerar e identificar correctamente las tablas y las gráficas en vuestro documento. Venga, chao.